Damos gracias al Señor por nuevamente estar acá en la iglesia, por poder hablar de su palabra una vez más, porque el Señor en su infinita misericordia así lo permite. Y recuerden que le estábamos terminando ya el libro de Segunda de Corintios, ya lo que queda es un pedacito así chiquitico, y allá vamos a terminar el día de hoy, en el libro de Segunda de Corintios, en el último pedacito que estábamos viendo. Por favor, abramos las Biblias. Entonces, en el libro de Segunda de Corintios. Okay. Y ya estábamos diciendo que Corintios, ya para cerrar el libro, ha sido una carta que Segunda de Corintios nos ha hablado del corazón de Pablo, nos ha mostrado su dolor, su tristeza, lo que ha tenido que sufrir por el Señor, ha sido algo muy fuerte para él. También de cómo se debe responder ante la persecución, cómo se debe responder cuando las personas son atacadas. Es un ejemplo muy, muy bonito de cómo deben estarse haciendo las cosas cuando se glorifica el nombre del Señor. También Pablo nos estuvo hablando muy puntualmente, nos dio una cantidad de consejos respecto a qué hacer con los falsos profetas, la forma de confrontarlos, y Pablo nos hizo un detallado análisis de eso. Pero cuando llegamos al final de la carta, sobre todo los versículos 11 en adelante, dice, por lo demás, hermanos, estoy en Segunda de Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludados unos a otros con ósculo santo, y todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y hoy vamos a mirar hoy ese pedacito para terminar esta carta de Segunda de Corintios. Amén. Oremos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque solo tú, nadie más que tú, es quien hace y quien obra, Dios, en cada vida y en cada corazón. Pedimos, Señor, hoy que podamos tener un corazón dispuesto para poder recibir tu palabra y que podamos expresarla con claridad, Señor, para gloria, honra y alabanza tuya. Señor, le pedimos, Padre, que lo que aprendamos pueda ser práctico en las vidas, primeramente de nosotros y de tantos que necesitan, Señor, escucharlo. Rogamos, Padre, también por nuestros hermanos que nos escuchan o nos escucharán después, para que también la palabra haga el efecto que debe ser. Ten misericordia de todos los que nos están escuchando, de tu siervo quien habla, pues lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Al final de la carta, Pablo dice y empieza a hablar, y estuvimos hablando algo de eso. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados. Habíamos hablado ya de tener gozo, del gozo del Señor, que es diferente al gozo que el mundo ofrece. Son cosas completamente diferentes. Hoy quisiera irme hacia las otras palabras que se encuentran allí y que hablan de eso. El Señor quiere que nosotros seamos perfeccionados. La palabra significa completados. Que las cosas que hacen falta realmente se den, que hay cosas que seguramente cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta que les hacen falta. Nuestra oración y la oración de Pablo siempre era que todo aquello que faltara en la vida de cada creyente, Dios lo colocara. Nosotros como creyentes deberíamos estar orando, Señor, cada cosa que hace falta en mí, por favor, coloca. Y eso es algo que a veces no hacemos. Ahora, ¿ha orado usted porque el Señor coloque en su vida lo que le hace falta? Esa es una buena pregunta. ¿Le ha orado usted al Señor? ¿Le ha dicho, Señor, coloca en mí eso que me hace falta? Si yo le preguntara a ustedes qué les hace falta, seguro muchos dirían, como que prefiero no decir, o algo así, puede ser. Pero estoy seguro que si le preguntáramos a alguien que lo conoce, en 2 minutos nos diría las cosas que nos hacen falta. ¿O no sería así? ¿Vino usted con alguien? Mire, usted podría decirme las cosas que le hacen falta a la persona que vino con usted. Detrás de los tapabocas hay risas, hay cosas así. Porque hoy codazos y demás. Obvio que sí. Porque es tan difícil que nosotros mismos nos veamos esas cosas. Ese es el punto. Es un buen ejercicio preguntarle a las personas con quien estamos, oye, ¿qué me hace falta?
Para empezar un trabajo, ya se están mirando así como, uff, allá calmados, pero no así todos amenazantes, como así que no. Para empezar un trabajo serio con Dios. Porque tal vez nosotros no nos damos cuenta de cosas que tenemos. Yo veo que el Señor te quiere trabajar, pero yo creo que si estamos dentro de contextos familiares o cercanos o de amigos, todos ellos pueden hacer un buen trabajo, ayudarnos a nosotros en eso que necesitamos tanto. Por eso cuando la palabra aparece allí que habla de que perfeccionados, que es una cosa muy interesante, hablar de la perfección, uy, chévere. Estamos diciendo que añadir algo que nos falte, ajustar lo que no está ajustado, que podamos llegar y completar lo que realmente hace que no nos veamos bien delante del Señor. Y eso es algo que necesitamos trabajar absolutamente todos, todos. ¿Qué es lo peor que nos podrían decir? Es decir, hay que reconstruirlo. Bueno, puede ser, una vez así. Puede ser que la lista sea larga. Sí, listo. Pero ¿no sería bueno saberlo desde ya para comenzar la tarea? Sería fantástico comenzar esa tarea haciéndolo en esa forma. Y eso es algo muy, muy chévere. Normalmente este ejemplo de perfeccionar se usa, por ejemplo, con las redes de pesca. Y es como remendar una red. La red se daña y pierde su eficacia porque tiene huecos, tiene entonces. Y básicamente lo que se pide es remendar la red para arreglarla para que vuelva a ser usada de la misma manera. El perfeccionar es completar en la persona lo que impide que sea como tiene que ser para el Señor. Y por eso es tan importante que nosotros trabajemos en que nos perfeccionemos en las cosas que nos hacen falta a todos y cada uno de nosotros. Ahora, no es opcional. Muchos piensan que eso de perfeccionarse, que le coloque a uno lo que hace falta, bueno, en algún momento lo haré. No. Uno tiene que, a medida que va avanzando en los caminos del Señor, desear ser mejor para Él, o no, eso es lo que se nos pide. Que seamos excelentes, que nosotros evaluemos nuestras prioridades, que lo coloquemos ahí en el primer lugar, y que sobre todo sigamos creciendo para poder ser útiles para las cosas que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Ahora, todo eso es parte del trabajo que Dios desea hacer en la vida de todos y cada uno de los que hoy nos acompañan acá en este lugar. Si eso no se ha dado en nuestras vidas, si eso no está pasando el día de hoy, hay que preguntarnos, ¿por qué yo no se agregan a mi vida cada día más cosas para parecerme más a Cristo? Y la pregunta solamente puede responder a usted. ¿Qué está impidiendo que Dios coloque o me perfeccione en ciertas cosas? Dios trabaja. A pesar de cómo somos, Dios trabaja, pero el punto es, ¿qué es lo que está yo? ¿Qué hace que yo me oponga a eso, que no permita que su trabajo sea constante y continuo? Porque hay muchos que no crecen porque realmente ellos mismos están siendo una piedra de tropiezo para la obra de Dios. Se frenan a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Se ha preguntado es, ¿usted qué es lo que hace que impide que usted pueda ser perfeccionado en las cosas de Dios? Ese es el punto. Y una vez nosotros entendamos eso, una tarea tenemos por delante. Cuando Pablo le estaba hablando a los corintios, les pidió que tuvieran gozo. Habían sufrido mucho por todas las cosas, las divisiones que tenían allá adentro, eran muy carnales, pero les pidió perfeccionarse precisamente por eso. Porque había una cantidad de cosas que Pablo quería que se fueran cerrando a medida que avanzaban en la vida cristiana. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las cosas en su vida y en la mía que tenemos que ir cerrando? Estén perfeccionando, mejorando. Y vamos a tener que tener un corazón humilde para decir, sí, yo soy así. Y también un corazón que quiera agradar a Dios, que diga, y voy a tomar medidas para cambiar eso, porque eso no debe ser así. Ese es el asunto que tenemos que tener detrás de todas y cada una de esas cosas que están allí. Pablo después nos hablaba de ser todos de un mismo sentir, ser todos de un mismo sentir. Para eso podemos ir también a 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Que nos habla específicamente, o más bien nos explica qué es eso de ser todos de un mismo sentido.
Pablo mismo nos dice en 1 Corintios, ya lo había dicho antes, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero él comienza diciendo, ruego, hermanos. Ruego, dice ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos una misma cosa, que tengamos un mismo sentir. Uy, y eso es algo, me dice, ¿cómo hace uno para hablar una misma cosa si hasta en la casa parece que tuviéramos problemas para hablar de la misma cosa? Uy, y la Biblia da la explicación bastante clara al respecto. Primero los trata de hermanos en este texto de 1 Corintios. Os ruego pues, hermanos, hoy diríamos, os ruego pues, hermanos hexemanitas, o sea, los que están en la iglesia, pero él apela al nombre del Señor Jesucristo. Ahí dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, exhorto a Corintio en el nombre del Señor. Y obviamente la exhortación era varias cosas. La primera, hablar todos una misma cosa. Uy, uno dice, hablar todos en el nombre de Cristo, una misma cosa. ¿Se puede hablar una misma cosa? ¿Todos vamos a creer lo mismo? ¿No podemos tener puntos de vista diferentes? Y la Biblia dice, por supuesto que sí. Claro que sí, podemos tener puntos de vista diferentes. ¿Está hablando de que todos tenemos una unidad denominacional? No, no está hablando de eso. Literalmente no está diciendo eso. Está hablando que dentro de una iglesia debería haber unidad dentro de la congregación, que hablemos todos en un mismo idioma, que todos tengamos ese vocabulario que como cristianos todos y cada uno de nosotros debemos tener. Y eso es algo que se puede, claro. Si todos acá nos metemos con la Biblia, vamos a hablar como creyentes. Eso es sencillo. Si todos nos metemos, si unos se meten y otros no, unos van a sonar como que, uy, ¿cómo habla esa persona? Cuando dice todos hablen una misma cosa, dice que todos hablemos lo mismo. Wow. Y la dice, ¿cuál es el problema? Que si una persona escucha a un cristiano maduro y escucha a un cristiano inmaduro dentro de la misma iglesia, ¿no lo va a confundir? Dice, ¿pero por qué este dice esto y este otro dice esto? Obviamente, por eso Pablo pide que todos hablen una misma cosa. Y no que tengamos dentro de la congregación ideas por un lado unas, por otro lado otras. Porque esto es lo que hace una iglesia que sea saludable, armoniosa, eficaz y que tenga una línea que sea única para el Señor. Por eso Pablo dice, apela a que hablemos todos una misma cosa. ¿Por qué debe ser así? Para que no se produzca algo que se llama, él mismo lo dice en ese versículo, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra divisiones ahí es cisma. ¿Ustedes conocen el cisma? Una rotura, una división, ¿ok? Romper, rasgar, separar. Y divisiones significa tener diferentes opiniones que causan división. Uno puede tener diferentes opiniones, pero sin dividirse. Y dice que todos hablen, y él le ruega a los corintios, quiero que todos hablen una misma cosa, pero sin que se dividan. En Corinto se habían dividido, están los de Pablo, están los de Apolos, están los de Cefas, entonces cada uno ya había hecho un grupo por las ideas de cada uno o lo que cada uno hacía. Y el Pablo dice, eso no es lo que debe ser, vamos todos a hablar una misma cosa, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y si cuando dice perfectamente unidos, uy, chévere, significa perfectamente articulados. Articulados. Uy. En una misma mente y en un mismo parecer. Significa que pensemos y hagamos de maneras parecidas o iguales. A eso se refiere. Uy. Y eso es la apreciación de Pablo, del mismo sentir, de una misma mente o de un mismo parecer. Cuando todo se hace así, pues se eliminan divisiones, se elimina pensar mal de las otras personas. Esa clase de cosas pues empiezan a mermar dentro de la congregación. Cuando volvemos a nuestro texto de 2 Corintios, él dice, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
Y cuando hablamos de vivir en paz, obviamente algo hablamos la semana pasada también de eso. Habíamos dicho que la paz no es como la paz que ofrece el mundo, ni el gozo que ofrece el mundo es como el gozo que ofrece Dios, ni la paz que ofrece el mundo es como la paz que ofrece el Señor. Son cosas completamente distintas. Y como creyentes tenemos que hacer la distinción entre unos y otros, porque ese es el asunto. Debe ser completamente distinto y completamente diferente. Cuando hablamos de dice ahí, vivir en paz. La pregunta, ¿ustedes viven en paz? Ahora, para entender qué es eso de vivir en paz, nos toca también tener algo claro en nuestra mente. ¿Qué es la paz? Es una sensación de bienestar producida por estar haciendo lo correcto con Dios. Es una sensación de tranquilidad por estar en lo correcto. Señor, ¿está en lo correcto con Dios? ¿Está bien? Pues tranquilo. ¿Experimenta usted esa paz? ¿En su casa? ¿Usted mismo? ¿Con sus semejantes? Esa es la paz de la cual está hablando ahí. Dice que vivamos en paz, que debe ser una forma de vida. Él le exhorta a los corintios a que vivan tranquilos, a que vivan haciendo lo correcto. Y obviamente nos exhorta también a nosotros a que cumplamos exactamente el mismo propósito. Dice, y el Dios de paz y de amor estará en vosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz y Dios es un Dios de amor. Y aquí se va a resaltar la palabra amor varias veces al final de la carta. Es más, Pablo en Corintios, es donde, en 1 Corintios 13, ¿se acuerdan de qué habló? Del amor. Pablo se gasta montones de tiempo hablando del amor en Corintios por una sencilla razón. Los corintios les faltaba amarse unos con otros en gran manera. Eso es algo fuertísimo. Y por eso comienza diciendo acá, dice, y de amar, dice, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludados unos a otros con ósculo santo, cosa que no hemos podido hacer hace mucho, significa con un beso, con un ósculo santos que se saludaban con un beso. Esa era la forma. Dice, todos los santos os saludan, santos por posición, o sea, todos los que pertenecen al Señor son declarados santos por posición, porque ustedes se conocen y santos, pues santos propios, no son, pero por posición sí. Pero después viene y dice, la gracia del Señor y otra vez, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Y esas tres cosas con las que él termina son absolutamente importantes de entender cómo funcionan en la vida de un creyente y obviamente en este caso para los corintios. ¿Cómo es que funcionan para eso? Pablo termina esta carta como termina otras cartas. Casi en todas las cartas de Pablo, la salutación final es exactamente parecida o igual a la que estamos hablando. En Romanos dijo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Gálatas dijo, gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Todo el tiempo el Señor estaba pronunciando eso. En Efesios dijo, paz sea a los hermanos y amor con fe. En Filipenses al principio dijo, gracia y paz a vosotros, el Dios de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y ahora lo que él hace acá, eso se llama una bendición trinitaria. Él habla de tres cosas puntuales con las cuales despide, pero lo que está haciendo es orando, bendiciendo a los corintios. ¿Y en qué consisten esas tres cosas que están allí? Pues dice, por lo demás, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y cuando habla de la gracia del Señor Jesucristo, se refiere a todo lo que implica la gracia del Señor. La gracia interpretado como la salvación, el regalo de salvación que el creyente recibe, dice la gracia del Señor Jesucristo. ¡Wow! Interesante. Ahora, esa gracia implica un trabajo de parte del creyente en todos los aspectos. Que esa salvación que el Señor le ha dado, la persona la trabaje, la siga cultivando, que siga haciendo con eso. Eso es algo muy importante y muy valioso. En la Biblia obviamente se declara y se habla de esa gracia por todas las partes. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos. De ahí en adelante la salvación llegó a través de la gracia que recibimos en el Señor Jesucristo. Pero después él resalta y lo hace una vez más, dice el amor de Dios. El amor de Dios.
Corinto era una iglesia carnal. Cuando hay carnalidad no hay amor. Es así de sencillo. La carnalidad de Corinto le impedía amar a sus propios hermanos. Le impedía estar bien con los que estaban cerca. Y era porque no lo lograban comprender la magnitud del amor de Dios. No lograban comprender la magnitud del amor de Dios. Ahora, ¿cómo hace uno para comprender la magnitud del amor de Dios? Bueno, Pablo mismo la explicó. Pablo mismo la explicó. Vamos al libro de Romanos, por favor, un momento. En el versículo 35. 8:35. Romanos 8:35. ¿Cómo nosotros valorar el amor de Dios? ¿Cómo nosotros, el Corintio no lo logró hacer? Pablo está despidiéndose pidiendo que los corintios logren comprender la gracia de Dios, que se esfuercen en ella, que entiendan el amor de Dios al nivel que debe entenderse y que haga que un creyente se mueva. Y Pablo es el ejemplo perfecto de qué pasa cuando se tiene amor por el Señor. La Biblia dice que el amor de Cristo lo constriñe, lo acelera de una manera impresionante. ¿Pero era por qué? Porque Pablo había comprendido el amor de Dios de maneras que nosotros a veces no entendemos. Cuando usted piensa que Dios lo ama poco, usted no hace mucho por alguien que piensa que no lo ama mucho. Ese es el punto. Si usted piensa que alguien lo ama mucho, ¿usted qué hace? Ay, pues usted dice, ay, tan chévere, me quieren harto. Usted se mueve mucho por alguien que lo ama mucho. Pero si piensa que alguien no lo quiere mucho, ¿usted para qué se va a poner a gastarse ahí? Ahora, para que nosotros amemos a Dios, tenemos que entender que Él nos ama a nosotros. ¿Y no lo dice así la Biblia? Nosotros le amamos a Él porque Él nos ama a nosotros primero. Y así pues como la Biblia se ve. Cuando una persona comprende el amor de Dios, la persona se bota a amar al Señor. Los corintios no lo entendieron. Pablo sí lo tenía claro. Y por eso es importante recordar cómo funciona ese amor de Dios. ¿Cómo es? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan fuerte es? Todo comienza en el versículo 31, aunque estamos en el 35, pero yo voy a pasar rápidamente los primeros, empezando por el amor de Dios. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y después dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y empieza a decirnos todo lo que el amor de Dios consigue para el ser humano. Comienza diciendo que primero dio por amor a su Hijo. Aquí podemos hacer una lista de las formas en que Dios nos amó. Los corintios no la entendieron. Pablo quería que amaran a Dios como él lo amaba. Pero Pablo ya en Romanos ya nos dice claramente todo lo que él vio que hacía Dios por él y era lo que lo movía y lo motivaba. Él vio que primero que entregó a su propio Hijo. ¿Quién estaría dispuesto a entregar a su propio Hijo por personas como nosotros? También dice acá, ¿quién acusará? Fuera de eso, Dios nos regaló algo que se llama la justificación por fe. Cuando yo llegué al cielo, si llegamos al cielo, no, si vamos a llegar al cielo. Cuando lleguemos al cielo, ¿ok? Vamos a estar revestidos de la justicia de Cristo. ¿No la merecemos? No. Pero el Señor dice, yo la puse porque creíste en mi Hijo. Impresionante. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¡Wow! Por eso tenemos un abogado, que básicamente está diciendo que encima de todo el Señor, por amor, ha colocado un abogado aún para nuestras faltas. Increíble. Pero después Pablo termina el texto hablándonos de la última parte, que llega y nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí sacamos la lista más exhaustiva y más interesante que podemos sacar. Señores, no hay nada que nos pueda privar de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y puede haber un montón de cosas que pueden llegar a nuestras vidas, pero el amor de Dios es tan grande que ninguna de esas cosas, ninguna de esas circunstancias nos van a robar
la salvación que es en Cristo Jesús. Pero detrás de todo eso está que todas y cada una de esas cosas se dan por el amor de Dios hacia nosotros, que es una cosa increíble. Él comienza diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Dios hacia el creyente. Y aquí es donde tenemos que entender cuánto nos ama Dios. No está hablando del amor, no se refiere al amor de un creyente hacia Él. Se refiere a su amor por el creyente. ¿Quieres saber cuánto nos ama Dios? Aquí está clarito. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, que es 1 Juan 4:19. El amor de Cristo en ese texto se representa por la salvación. ¿Qué puede pasar que un creyente se vuelva como contra Cristo? O y que produzca que Cristo le dé la espalda. ¿Habrá algo que ocurra así? No, no. ¿Cuánto va a permanecer el amor de Cristo hacia las personas que Él ha comprado con su propia sangre? Y aquí está la demostración más increíble, ya que a pesar de un montón de circunstancias, el amor de Cristo hacia el ser humano no va a cambiar nunca. Nunca. Y esa es la parte increíble que nosotros tenemos. Un día todos estaremos frente al Señor, pero vamos a estar frente a Él con la convicción de que, ojo, de que su amor está en nosotros. Y eso va a ser una cosa fantástica. Pueden pasar cosas que nos hagan pensar que el Señor nos ha dejado de amar. Creo que muchos creyentes piensan que Dios no nos ama. O que los dejó de amar porque hicieron X o Y cosa en su vida. O porque están haciendo algo. ¿Y qué hay que responder a eso? Pablo nos da las circunstancias en las cuales eso podría uno pensar que eso ocurre. ¿Cuántos acá están pasando tribulación? Yo conozco hermanos que dicen, no, pero es que la vida me ha dado muy duro, Dios me está castigando. Y yo digo, pero ¿cómo así que lo está castigando? ¿Y de qué? ¿Por qué lo está castigando? Y algunos piensan que lo que les pasa en la vida son castigos de Dios por cosas que hicieron en el pasado o por vainas que están haciendo en el presente. ¿En serio? La Biblia, si fuera por castigos, ¿cuál es el castigo que merecemos? Que nos mande a la paila número 8 directo, ya por vida, eternidad, sin Él. Eso no pasa. Nada. Pero en el mundo vamos a tener una vaina que se llaman tribulaciones. Significa que vamos a estar bajo presión. Y muchos creyentes piensan que en ese momento Dios los ha dejado de amar. No. No. En medio de cada tribulación, Dios siempre nos ha acompañado. Siempre. ¿Cómo lo digo si te suene feo? Te puede estar viviendo la cosa más terrible. Dios nunca lo ha soltado, jamás, nunca. Está ahí. Yo sé que no queremos vivir tribulaciones. Yo sé que no nos gusta. Yo sé que cuando son constantes usted siente como que la vida se está desquitando de usted. Como que, ¿por qué a mí? Si yo... Pero el Señor el hecho de que le pase a usted una tribulación no quiere decir que Dios no lo ame. Al contrario, dice Dios, estoy en medio de eso. Y yo sé que eso a veces afecta mucho las emociones de las personas. Pero todos sufrimos tribulaciones, hermanos, todos, absolutamente todos, de maneras distintas, diferentes. Y Dios jamás lo ha soltado en medio de una adversidad, por más cruel y difícil que sea en la vida suya. Ese es Dios, fantástico, me ama en medio de la tribulación. ¿Cuál es el problema? Que usted no lo ve. Dice, no, estoy desesperado acá entre esta circunstancia. ¿Dónde está Dios? Dice, aquí estoy. ¿Qué tiene que hacer? Ni siquiera tiene que cerrar los ojos. Usted dice, Señor, y ahí está, aquí estoy ya. Pero a veces la tribulación enseguece. Y las personas piensan que Dios los abandonó en medio de eso. No, Dios no los abandonó. Imagínense los hombres de la Biblia que vieron momentos así todos crueles. José en la cisterna. Sale en una cisterna entre un hueco de esos. Solo ahí. ¿Dios lo abandonó? No. ¿Y él después en la cárcel? ¿Dios lo abandonó? No. ¿Y qué tal Daniel en el foso de los leones? ¿Dios lo abandonó? No. ¿Por qué? Pues porque lo ama. Así sencillo. Era una tribulación, sí, era algo feo.
como mejor no vivirlo, como mejor no tenerlo. Pero pasó. Y Dios continúa ahí en cada instante, en cada momento. Después dice y utiliza la palabra angustia. Angustia. Significa ponerse en estrecho, quedar en un espacio reducido. Confinamiento estricto, eso parece una pandemia, si es la palabra significa eso. Confinamiento estricto, o sea que usted quede así aprisionado, que sienta que no me puedo salir de acá, no me puedo mover de acá. Podría ser una persona que está en un hospital y que siente que lleva mucho tiempo y nada que se mueve. Podría ser usted que está en una circunstancia que no cambia y que usted dice, pero esto es terrible. Eso es terrible. Lo que estoy viviendo. Wow. ¿Sabe qué es? En ese momento Dios está ahí. Cuando nos vemos en estrecho, la Biblia dice que Dios no nos pasa por algo que no podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, si es una tentación. Porque pongo que parece una circunstancia agobiante y asfixiante, dice, no, yo por amor le ofrezco salidas y lo hace. Ese es el amor de Dios. Después dice que tiene persecución. Persecución. Esta persecución es diferente a la que uno piensa. Es la persecución por seguir la causa de Cristo. Por ser cristianos, cuando se burlan de usted, cuando lo molestan, le hacen bullying, le dicen cosas. Pero la Biblia dice en Mateo 5:10, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando sea usted molestado, perseguido, qué bendición. Pero en medio lo mismo, en medio de la persecución del Señor dice, yo estoy con usted. Cuando haya hambre. En muchos lugares, como hay persecución, las personas tienen que huir a lugares donde no hay ni qué comer, o no tienen suficiente dinero, o son encarcelados y sufren hambre. Su alimentación es precaria. ¿Dios los abandonó allá? No. Nada, el Señor, su amor no cambia por eso. El problema no es eso, el problema es que nosotros no vemos a Dios en medio de la tribulación, no lo vemos en medio de las angustias, no lo vemos en medio del hambre, no lo vemos en medio de la desnudez, que la desnudez básicamente es estar en una estrechez que no se tiene para abrigarse con lo necesario. Es cuando alguien es vulnerable, desprotegido. Y las personas no ven a Dios en medio de eso. Pero la Biblia dice, ¿sabe qué? Eso pasa también a los creyentes. Y no quiere decir que Dios no lo ame, al contrario. Dios está ahí. Y mi confianza está, Señor, tienes un plan detrás de todo esto. Después dice, o en peligro, que es cualquier riesgo en general. Que lo maltraten, que lo traicionen, que listo. O espada. Wow. Los caminos que recorría Pablo eran muy complejos, muy difíciles, lo perseguían para matarlo. Él sabía que podía ser así, en cualquier momento podía ser asesinado. Y Pablo es lo que se está contando. Yo sufro todas esas penalidades. Yo sufro todas esas cosas que son complicadas, que son difíciles, muy complejas. Pero el Señor está conmigo. Pablo dice, yo no vivo ni por un instante que el Señor está conmigo. Yo le pregunto, ¿usted duda del amor de Dios en esas circunstancias? Y no hay que dudar. Usted dice, pero ¿por qué lo manda uno a pasar esas vainas? Sería mejor no pasarlas, ¿no? Algunos podrían decir. ¿No sería mejor no vivirlas? Señores, estamos en un mundo caído con gente caída. Experimentamos consecuencias de la caída del ser humano. La muerte, la enfermedad son consecuencias de la caída del ser humano, de la condición pecaminosa que tiene. Estamos en un mundo donde hay gente mala y vivimos entre la gente mala. Y que nos toque de vez en cuando algo de eso, pues seguro nos puede tocar. Eso es normal. Pero lo que tenemos que tener claro es que el amor de Dios sigue firme ahí. Sigue ahí. Pablo decía, aclarando el punto de la espada, por causa de ti somos muertos
todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y Pablo después dice la máxima del amor cuando dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y yo dice, pero ¿cómo voy a ser un vencedor cuando tengo hambre, angustia, persecución? ¿Cómo es que puedo uno ser un vencedor en medio de todas esas cosas? Pero más que vencedores tenemos, dice la Biblia, una super victoria. Una victoria suprema. Y está hablando que cualquier creyente que tenga su confianza en el Señor, que eso es básicamente lo que nos está diciendo allí, por el poder que Dios tiene, por el poder de aquel que nos amó, wow, nos permite vivir y sacar adelante esas circunstancias. Y eso es algo que a veces olvidamos, no debería ser así. Pablo está diciendo a los corintios, no olviden. Los corintios eran muy carnales y por lo tanto muy emocionales. Ellos pensaban que cuando alguna de estas cosas les pasaban, se pegaban las desanimadas y Dios no me quiere, Dios no me ama. Y él dice, no, 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 no. Al contrario, más bien miren que cada vez que ha pasado eso, ha habido victoria. Dios lo sacó de esas circunstancias. En algunas más despacio, en unas más rápido, pero en todas el Señor se glorificó y ganó. Y Pablo, para decir que es verdad, y muestra su ejemplo, que es todo lo que está en Romanos, en todo eso, y en Corintios incluso leímos. Estuvo en persecuciones, angustias, apedreado. ¿Qué no le hicieron a Pablo? Tuvo que huir de muchas ciudades, si hubo un tipo atribulado que pasó todo lo que está diciendo, pues fue él. Pero interesante, vivió victorioso con el Señor hasta el final. Y reconoció que detrás de eso, en lugar de una derrota, vio el amor de Dios. Dios me permitió, y aunque pasé por esas cosas, fue una gran victoria por los problemas con más fortaleza que antes, que cuando nos amenazaron por primera vez esos problemas. Y yo le pregunto, ¿usted sale más victorioso de un problema cuando le pasa a los corintios? No, se echaban a la pena y dudaban y eso. Y usted cuando sale de algo que Dios lo ha sacado porque lo ha sacado, ¿no sale usted más fuertecito? En pocas palabras, ¿o usted se echa la pena por las cosas que le pasan y cada vez le pasan más? ¿O usted dice, listo, Señor, gracias porque ya me sacaste de 25? 5 meses después, gracias porque ya me sacaste de 30. Esta es la forma de verlo. Pablo decía, Señor, gracias porque ya me sacaste como de 150, que le pasó de todo. Y por eso Pablo dice, somos más que vencedores. Significa, Pablo dice, me siento más fuerte porque Dios me ha amado tanto y me siento tan amado por Dios a pesar de estas cosas, pero cada vez algo más fortalecido, más fuerte y me siento más que vencedor. Y eso es algo que tristemente muchos creyentes no pasan. Sienten más bien que Dios los abandonó, que Dios los soltó y no es verdad. Recuerde que nosotros sufrimos debido normalmente a nuestra propia pecaminosidad, a nuestra propia infidelidad con el Señor. Realmente quienes la embarramos somos nosotros. ¿Y por qué echarle la culpa a Dios entonces de lo que vivimos? No tiene sentido que lo hagamos así. La otra forma en que Pablo miraba que era más que vencedor, como está ahí, que es por la recompensa definitiva que tendría al final. ¿Qué significa? Que cualquier pérdida terrenal o temporal que tuviera en esta tierra no se comparaba con la recompensa definitiva que tendría cuando llegara al cielo. Y Pablo lo entendía, decía, yo tengo un tesoro gigante con el Señor. O sea, como dice la palabra de Dios, Pablo veía las cosas como lo vimos en Corintio, como una leve y momentánea tribulación. Que trae, como dice la Biblia, que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de... Por eso, señores, las cosas que están pasando, que seguro le han pasado y le van a seguir pasando, no lo profetizo, ¿okay? Nada de vainas. Por eso aquí no decimos, pare de sufrir. No. No usamos la frase. ¿Por qué? Porque le van a seguir pasando cosas. Señores, que las cosas que les están pasando no los separen del Señor, no los separen
de Cristo. Si eso está pasando, por favor, recapacite. Esas cosas no son para que usted se aleje de eso, al contrario, son para que Dios muestre su poder, su grandeza en medio de todas las cosas que nosotros estamos viendo. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Pablo entendió eso y dijo un día, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se sienten muy débiles hoy? Felicitaciones. Pablo se sentía así. Pero él entendió que cuando era más débil era más poderoso y podía ver más el poder de Dios y el amor de Dios en su vida. Así que hay que hacerlo. Por eso dice al final del texto que por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo estaba seguro que ninguna de esas cosas nos iba a separar de que Dios nos siguiera dando amor. Ahora, yo entiendo que cuando nosotros tenemos tribulaciones, angustias, uno se cambia. Yo lo entiendo. Pero Dios dice, yo te sigo amando a pesar de tus dudas, a pesar de tus inquietudes. Y dice acá que ni siquiera la muerte, nada, nos separa del amor del Señor. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte el Señor lo quitó, ¿se acuerdan? Ya la muerte no tiene poder sobre el creyente. Porque más bien en la Biblia dice que estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Qué bendición morirse. Mejor dicho, para decirlo de otra manera, es más coloquial. Qué bendición morirse. Y un creyente la debería tener clara con esas cosas. Dice ni la vida, dice ni la muerte, ni la vida. Es decir, la vida, wow. O sea, la vida presente en la tierra. Uy, qué chévere. En esta vida tenemos todo lo que dijimos antes, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero como tenemos vida eterna, la vida no nos separa del amor de Cristo, de su amor para salvarnos, para tenernos con Él por siempre. Ni los ángeles. Dice ahí, ni principados, o sea, los ángeles caídos. Que los principados son los ángeles caídos que están allá. Uy, ¿ok? Pero supone una situación hipotética en la cual, que si llegara a pasar que hasta el mismo diablo nos incitara, o los mismos ángeles caídos nos incitaran, no nos podrían separar del amor de Dios. Tener la seguridad de que Dios nos ama, eso es algo que está ahí. ¿Está claro, señores, hasta ahí? Dice ni principados, ni potestades, obviamente algunos de esos son hablando de cosas malignas que pueden venir. Las potestades significa los que tienen cierto poder hacia lo malo. Dice ni lo presente ni lo porvenir. Y ahora viene la otra parte. Sí saben que nos falta un montón de cosas por experimentar. Cuando dice lo porvenir significa hay cosas que todavía no han pasado. Usted ni sabe cuáles son, pero él dice, ni siquiera las cosas que van a ocurrir más adelante nos van a poder separar del amor del Señor. Dios nos va a seguir amando, pase lo que pase. ¿Sí? Ni lo alto, el punto más alto en el firmamento, ni lo profundo, el punto más bajo en la tierra. Nos separa del amor. O sea, el amor del Señor es constante y no depende de ninguna cosa como estas que nosotros hemos hablado. No depende de nuestra reacción a cosas buena o mala, Él va a seguir amándonos. Esa es la parte que el Señor quiere resaltar de una manera muy fuerte. También dice al final, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe nada, ni en ningún tiempo que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos algo que se llama seguridad de salvación. ¿Ok? Durante todo el tiempo, el futuro y el que viene, el de la eternidad. Y el Señor da eso porque lo quiso hacer por amor. Pregunta entonces para nosotros, ya volviendo al texto de Corintios. Los corintios obviamente no lo entendían, por eso dice la gracia del Señor Jesucristo, todo lo que tiene que ver con la salvación, el amor de Dios. Pablo incitaba a los corintios a que reconocieran lo increíble del amor de Dios.
El amor de Dios. Algo fantástico. Y creo que nosotros, ese es el problema de nosotros. No vemos el amor de Dios y tenemos que aprender a ver que Dios nos ama mucho. Y cuando eso ocurra, va a brotar algo. Ahora, viéndolo desde otro punto de vista todavía mucho más humano, cuando se ama, ¿qué hace usted por amor? Dice, me casé. Bueno, algunos se casaron por amor, ¿no? Dice, me casé. Otro que, ¿qué hace usted por amor? Usted, ¿qué no haría usted por amor? ¿Por qué? Porque se siente identificado, porque siente que, ahora si nosotros amáramos al Señor, ¿qué no haríamos por él? Pero dice, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Y eso es algo muy bonito, muy chévere, que el Señor nos señala y nos coloca en este texto. Termina diciendo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y la comunión del Espíritu Santo, termina diciendo, sea con todos vosotros. Cuando habla de la comunión del Espíritu Santo, habla que cuando nosotros nos salvamos, ¿qué ocurre? Viene el Espíritu Santo, habita en cada uno de nosotros, nos ubica en el cuerpo de Cristo. ¿Qué le había faltado a los corintios? Comunión con el Espíritu Santo. Eran creyentes, porque Pablo dice, claro, son creyentes, los trata como creyentes. Pero el punto es, Pablo ve todas estas deficiencias y dice, muchachos, tienen que esforzarse en la gracia del Señor, tienen que aprender a mirar el amor de Dios y tienen que tener la comunión con aquel que llegó a sus vidas el día de la salvación, que fue el Espíritu Santo. Para nosotros es exactamente lo mismo. Si nosotros no trabajamos en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios a tenerlo claro, en la comunión, de tener esa relación constante con el Espíritu Santo, como el Señor dice que debemos tenerla, vamos a también hacer carnales como los corintios, que es básicamente la denuncia que él hace en este punto. Pablo, en pocas palabras, recuerden que el final es una oración, lo que se acabo de decir es una oración, pero él ruega en esa oración por las cosas que le faltan a los corintios. Si tuviéramos que hacer una oración por cada uno de nosotros, ¿qué oración elevaríamos? Interesante. Si le mandáramos una carta de pronto a la persona que estuviera cerca a usted, si fuéramos como Pablo, que al final de la carta enfatizaba lo que le hacía falta y lo colocaba, ¿qué le diría usted a la persona que tenía al lado? ¿Por qué oraría? Y ese es el punto. Seguro hay un montón de cosas que nosotros tenemos o hemos visto que podrían darse en este punto para que el amor de Dios, para que todo esto que hace falta sea visible. Pregunta, ¿qué vamos a hacer al respecto? La pregunta que sigue es, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto de eso? ¿Qué hacemos? Y yo entiendo que hoy en día muchas personas todavía no amamos a Dios como deberíamos estarlo haciendo. No lo estamos haciendo. Pero señores, Dios nos ha amado de forma personal, poderosa, apasionada. Muchas personas nos han prometido amarnos y no lo han hecho, pero Dios hizo una promesa y la ha hecho hasta el sol de una manera fantástica. Y ese amor que tenemos, esa es la parte más chévere, lo podemos compartir con otros. Y eso se llama el evangelismo. Cuando usted comparte el amor mira, quiero compartirte el amor que recibí, porque básicamente de eso se trata el evangelio, de poder compartir de ese otro amor de ese amor que nosotros hemos recibido. Por eso la exhortación en esta mañana a la iglesia, terminando el libro de Corintios, es: hay cosas que nos faltan. A los corintios les faltaban cosas. Pablo utilizó su testimonio personal, todo lo que le estaba ocurriendo, para llevar a la iglesia a que conociera esta clase de cosas, a que las viera, a que la iglesia hiciera lo que tenía que hacer. Y hoy llamamos a la iglesia también a que lo que nos hace falta en unos tiempos tan complejos, ahora que estamos regresando acá, que nuestra oración como iglesia sea: Señor, lo que nos hace falta, que tú, por favor, lo seas colocando en cada uno de nosotros. Y ruego que ustedes oren, porque lo que le falte primeramente a ustedes, se lo pidan al Señor. ¿Qué creen que les falta? Tal vez es un buen momento para pensar
Oye, ¿qué nos falta? Tal vez paciencia, tal vez, ¿qué te falta? Empiece por pedirle, Señor, ¿qué me falta? ¿Me falta confianza? ¿Me falta fe? ¿Qué te falta? Y yo diría que cada uno de nosotros tiene que buscar en nuestro propio corazón, Señor, pedirle, Señor, y si no me logro ver qué me falta, pregúntele a los que tengo al lado. Yo estoy seguro que ellos sí tienen la respuesta clara para ustedes. La enseñanza de Corintios, finalmente, de Pablo, era mostrar su corazón, mostrar su testimonio personal, muy fuerte, muy grande, porque lo hizo, un testimonio muy, muy, muy bravo, mostrar cómo se atacaban los falsos maestros y los falsos apóstoles. Pero también el final de Segunda de Corintios nos muestra el deseo de Pablo de que lo que le hace falta a la iglesia sea colocado. Algo está pasando, como ustedes ya lo vieron, hace pocos días anunciaron, ya salió una nueva cepa. ¿Qué pasa si no la pueden controlar? Cuéntenme qué va a pasar, ustedes ya saben. Nos van a volver a encerrar. Bueno, nos van a decir que nos encerremos otra vez. Ya vamos a ver si la gente se aguanta otro encierro. Pero, sí, porque es que una cosa es que nos digan y otra cosa hacerlo. Y si de verdad pasa eso, ¿qué? ¿Nos desesperamos? ¿Nos angustiamos? Nada, Señor, gracias, tú sabrás. Vamos a tener que aprender en estos tiempos tan duros que estamos viviendo, porque siguen y seguramente van a empeorar. No esperamos que mejoren. En un mundo que va a vivir de cosas como esas que están saliendo ahora, aunque nuestra confianza esté en que Dios nos ama y que está ahí, no importa lo que pase. Que si nos cuidó cuando estábamos en la casa, ¿cuántos meses estuvimos en la casa? 18 fue, algo así. 20. 18 meses. También nos va a cuidar si nos toca vivir otras cosas iguales o peores. Y vamos en eso a estar tranquilitos. Por eso, gracias a Dios por lo que está haciendo. Pero detrás de todo eso, señores, hay que estar colocando, hay que estar pensando qué nos hace falta. Terminamos entonces este servicio y este libro. La próxima semana comenzaremos el libro de y seguiremos adelante con él. ¿Lo escucharon? ¿Sí escucharon? Con el libro de... Y ahí estaremos en eso, haciendo eso. Muy bien. Ahora, todo eso ocurre o todo eso pasa porque se da, digámoslo de esa manera, porque no un mundo que tristemente va a seguir van a seguir pasando cosas que nos van a sorprender muy fuertemente. Y yo les digo, muchachos, que no se asusten por lo que viene. Ya ustedes han visto que ya todo, dijeron, salió una nueva cepa, dice, toda la economía se fue al piso, todas las bolsas del mundo cayeron, todo el mundo ya se asustó así, solo con una noticia así chiquita. Pero la Biblia habla que al final de los tiempos así es como tiene que ser. Así que eso es algo que está ocurriendo y que seguro va a seguir ocurriendo. Prepárense. Pero ¿qué sostuvo a Pablo durante todos esos momentos complicados? El amor de Dios. Digámoslo cruelmente. Si nos morimos, que nos moramos confiados, Señor, no importa, hasta el último día tú me amaste. Sin importar que estemos viviendo. ¿Está claro, señores? Y así sea, el Señor nos guía a eso. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Pedimos, Padre, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Hoy ponemos delante tuyo una vez más nuestras vidas, rogando, Señor, que tú trabajes en ellas. Hoy ruego por la iglesia, por todos y cada uno de los que hoy estamos acá, los que nos ven a través del internet o los que nos escucharán después,
para que tú coloques en ellos lo que hace falta, que seguro en muchos o en algunos de nosotros serán muchas cosas. Por eso te rogamos, Padre, como rogó Pablo al final de 2 Corintios, que podamos llevar a cabo, Padre precioso, esto, que podamos orar confiados en que todo lo que tú haces tiene un plan, un propósito, para que nos parezcamos más a ti. Que por lo tanto es bueno rogar y orar, como dice el texto de Corintios, por estas cosas, de que coloques lo que hace falta. También pido por la iglesia en general, para que coloques en la iglesia lo que hace falta, Señor, para que podamos glorificarte como iglesia, Señor, y como dice la palabra, hacer el mismo sentir. A pesar de que no tengamos las mismas creencias en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir estos planes, estos propósitos. Pues te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén.